Muy buenos días. Les presento a Gabriel Albiach, filósofo, ensayista, novelista, tertuliano y comentarista en muchísimos medios. Frente a los alemanes que quieren ver en Spinoza un panteísta espiritualista, Albiach ve en él un materialista. Tesis en la que coincide con Vidal Peña, autor de El materialismo de Spinoza. El catedrático Vidal Peña, muy amigo de Gabriel Albiach, fue el profesor de Historia de la Filosofía en la Universidad de Oviedo. Para mí es un orgullo dar su asignatura. Vidal no pudo venir por cuestiones de salud. Le mando un fuerte saludo. Gabriel Albiach es catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Estudió en París con Luis Althusser. Albiach, como el catedrático más joven de España, con 33 años, publicó en 1988 La sinagoga vacía y con este libro ganó el Premio Nacional de Ensayo. Nos conocimos gracias a un gran amigo común que quiero recordar aquí, Fernando Lasso. Es un enorme honor poder presentar y escuchar hoy a Gabriel Albiach sobre Spinoza materialista. Muchísimas gracias, Nicole. La verdad es que para mí volver a Oviedo es volver al lugar del crimen. Acabo siempre volviendo una y otra vez. El lugar en el que, de algún modo, descubrí que también en este país nuestro se podía hacer filosofía. Aun cuando yo no estudié en la Universidad de Oviedo, aun cuando venía del universo más bien decepcionante de la Complutense y de buena parte del mundo académico de mis ya prehistóricos segunda mitad de los años 60, llegar a Oviedo, la primera vez que estuve aquí, yo creo que debió ser hacia el 72, era encontrarse en un universo nuevo, en una universidad en la que se hacía filosofía, cosa verdaderamente prodigiosa. Ustedes no pueden hacerse idea hasta qué punto fue importante. Bueno, sí pueden hacérsela. Hasta qué punto fue importante el esfuerzo de las personas que trabajaron en torno al profesor Gustavo Bueno en la Universidad de Oviedo. A mí me hacía mucha gracia porque Gustavo y yo casi nunca estábamos de acuerdo, precisamente por eso éramos muy amigos. Posiblemente conocen ustedes un pasaje, unos versos de los cantos de Ezra Pound, en los que Pound dice algo así como se discute un libro porque se le ama, a los demás ni se les hace caso. Bueno, yo he venido conversando, discutiendo, pasándomelo estupendamente con los amigos de este entorno del profesor Bueno, y muy en particular con dos personas que Nicole ha citado y que son particularmente cálidas para mí. En primer lugar, has citado al profesor Vidal Peña, del que yo soy absolutamente deudor, porque toda la gente de mi generación pudo leer una ética de Spinoza impecablemente traducida, gracias a la traducción que Vidal Peña hizo de un texto cuya facilidad de traducción es engañosa. Spinoza, son muy escasas las buenas traducciones modernas de Spinoza. Cuando hace unos años, bueno, ya hace años, sí, era el 92, se estaba iniciando la nueva edición crítica de las obras de Spinoza a cargo de Pierre-François Moreau y Jacqueline Lagré. Yo asistí a alguna de aquellas reuniones que reunían a investigadores holandeses y franceses y algún italiano.
Y recuerdo perfectamente que, naturalmente, se tomaban en consideración las traducciones que existían de la Ética, todo el mundo las consideraba relativamente defectuosas, y en algún momento yo creo que fue Moreau quien propuso que quizá la única de las traducciones modernas que realmente era respetuosa con el texto y que valía la pena ser recuperada era la de Hidalpeña, lo cual a mí naturalmente me llevó en su momento a exigirle a Tecnos que se reeditase en Tecnos la edición, que yo me limitaría a poner unas notitas, pero que la edición de Vidal era inmejorable. El segundo nombre, la verdad es que ha sido el de un amigo tan cercano durante tantos años que simplemente el escucharte aludir a él pues me conmueve. Fernando Lasso ha sido uno de los jóvenes desde mi perspectiva. Ayer estaba coincidiendo en una historia con Luis Alberto de Cuenca y nos comentábamos: oye Luis, ¿te das cuenta de que ya vamos ya encaminados a ser octogenarios? ¡Qué vergüenza! Fernando fue uno de los alumnos más brillantes de la Complutense. Tuvo su cátedra al primer intento creo que sacó el número 1, una cosa excepcional, pero es casi lo de menos. Fernando era el ideal de la amistad que Spinoza ha reivindicado tantas veces. La definición que da Spinoza a la amistad es muy bella, porque Spinoza no cree en el Estado ni en las formas de organización social. Spinoza cree únicamente en la amistad. Lo único que une a los hombres libres, dice Spinoza, es la amistad. Ninguna otra cosa, ni religión, ni Estado, nada. Fernando era el paradigma absoluto de la amistad. Y después, fíjate, los últimos meses de Fernando fueron tan admirablemente spinosianos. Yo lo he contado alguna vez, o sea, las dos últimas veces que vi a Fernando, que estaba ya muriéndose, fue una en su casa en la que nos pasamos la tarde escuchando las versiones que acababa de grabar Bob Dylan de los viejos estándares de Sinatra, olvidándonos de todo lo demás, únicamente recogiendo ese modo de transcribir una música en otra. Y el último día, nosotros durante muchos años hemos mantenido un grupo de amigos en Madrid, que yo normalmente no bebo, pero solo hacía una excepción, que era cuando tenía la reunión con este grupo de amigos, porque quedábamos siempre en una taquería mexicana y salíamos bastante perjudicados de margaritas. O sea, aquella noche creo que todos la recordamos como absolutamente conmovedora, porque claramente Fernando vino para despedirse, sencillamente para despedirse. Entonces, ver a alguien que está tomando las margaritas con los amigos y mezclándolas con la morfina para poder aguantarlo, y que muere al día siguiente, es algo que efectivamente te deja esa sensación de que todavía existe esa fuerza estoica que Spinoza trató de valorar por encima de todo, y que todavía se puede ser un estoico spinosiano en la vida real. Gracias por recordarme, Nicole. Vamos a ver. Naturalmente que el título que les he dado a ustedes es un título de una sencillez que, como toda persona que se dedique a la filosofía, y ustedes están empezando a dedicarse a ella, tienen inmediatamente que sospechar que es engañoso. Todo lo que en filosofía parece sencillo acaba siempre revelando un sistema de trampas especialmente complejo. Spinoza materialista parece decir su intención desde el primer momento. Yo les sugeriría que leyesen ese título a la luz de una breve fórmula que Hegel hizo célebre de Spinoza, para bien y para mal.
Para bien, porque efectivamente es una fórmula clave. Hegel en eso fue un muy buen lector. Para mal, porque vino de algún modo, como sucede siempre con las fórmulas brillantes, deslumbrantes, vino a desplazar todo lo demás, porque naturalmente Hegel tomó esa fórmula por el lado que para él era más beneficioso. La fórmula era, bueno, y perdón, por cierto, esa fórmula no aparece en ninguna obra de Spinoza. Es una línea en la correspondencia de Spinoza, es decir, algo que podía perfectamente haber no existido como texto público. Es un pasaje de la carta número 50, dentro de la numeración del epistolario, 2 de junio de 1674, a Yarick Yelles. Omnis determinatio negatio est. Toda determinación es negación. Naturalmente, cuando ustedes se enfrentan con un título, insisto, de engañosa sencillez, Spinoza materialista, si ustedes intentan leer ese texto en spinosiano, ustedes tendrán que plantearse inmediatamente cuál es la negación que la determinación materialista introduce sobre el sustantivo Spinoza. Y si creemos a Spinoza, deberíamos sospechar que llamar a Spinoza o a cualquier otro, adjetivar, determinar adjetivamente el sustantivo, es ante todo, más que decir algo de él, decir algo de lo que no es él. Es decir algo de aquello que el nombre niega o de aquello que en el adjetivo sería negado por el nombre. Y no es ocioso porque, fíjese, nos hemos acostumbrado a hablar del Spinoza materialista, pero es que la memoria humana es muy breve, es brevísima. Ustedes han nacido ya en un mundo académico en el que hablar de Spinoza materialista es un lugar común, tanto más cuanto que se están formando en una universidad de la cual partió uno de los libros fundamentales para considerar ese carácter materialista de Spinoza, que es el libro de Vidal Peña. Pero no solo eso, todo el ámbito del buenismo ha siempre visto a Spinoza como uno de los, de los patriarcas de lo que acabaría siendo el materialismo filosófico. Pero no siempre ha sido así, no nos engañemos. Todos tendemos a pensar que lo que para nosotros es inmediatamente dado, es evidencia, lo ha sido siempre. No, en absoluto. Hablar de Spinoza materialista hubiera sido una rareza en los años 40 o 50 del siglo XX, y sin embargo, vamos a verlo, existiría un precedente, un momento en el que de pronto, y trataremos de ver por qué, el término materialista aparece adosado a Spinoza, pero no con el carácter, potenciador que nosotros hemos venido a darle a partir del último tercio del siglo XX, sino como el peso muerto del espinosismo. Porque antes de que el término materialista apareciese para referirse a Spinoza, ha habido otras determinaciones igualmente negativas, igualmente destinadas a distinguir al personaje. La primera, naturalmente, la que aparece en los primeros retratos de Spinoza y en las primeras biografías de Spinoza, ya a final del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Judeus et ateista, que naturalmente, como ustedes pueden comprender, tiene la función de la doble exclusión, porque
En primer lugar, en cuanto a lo de Judeus, bueno, Spinoza se separó de la sinagoga y fue formalmente expulsado a los 27 años, con una fórmula de condena máxima, la forma shamatha del Jerem, que significa aniquilación, es decir, dejar de existir para la comunidad. Y en cuanto a lo de ateísta, pues plantea ciertos problemas en un autor cuya gran obra, la Ética, empieza con un primer tratado que se llama De Deo, acerca de Dios. Si seguimos con la historia del espinosismo, probablemente la determinación adjetiva que más recorrido en el tiempo ha tenido ha sido la de panteísta. Pero claro, el panteísmo es un anacronismo absoluto. Supongo que sus profesores les habrán ya, ¿cómo decir?, precavido 1000 veces, como hacemos todos los profesores de historia de la filosofía, respecto del carácter aniquilador de los anacronismos. Si ustedes, para estudiar una época, utilizan una palabra que no ha existido sino con posterioridad a esa época, ustedes no entenderán absolutamente nada del autor que están estudiando, porque lo que estarán haciendo será proyectar su propio punto de vista sobre lo que estudian y, por lo tanto, pues mire, con un poco de suerte a lo mejor acaban conociéndose ustedes muy bien a sí mismos, pero desde luego el autor al que están estudiando no lo van a conocer en absoluto. Panteísmo es un término ideado por, construido en términos de diccionario por John Toland, un siglo después de la muerte de Spinoza. Hablar de panteísmo en Spinoza no tiene el más mínimo sentido. Tan poco sentido como el que pueda tener, y en mi época sucedía mucho, los estudios que hablan del humanismo griego. Oiga, mire usted, me explicará usted con qué palabra se podría decir en griego humanismo. Si usted me lo dice, pues entonces podremos... con el mismo caso del panteísmo, los dislates de los estudios que hablan del panteísmo de Plotino, o del panteísmo de Proclo, o de Hermes Trismegisto. Mire usted, no. Las palabras operan cuando operan, y si usted está estudiando una cosa, busque cuál es el sistema de palabras en el que viene dada. Si lo encuentra, podrá usted entender cómo funciona. Si usted se limita a traducirlo en su lengua, no habrá entendido absolutamente nada, y mejor que se dedique a otra cosa. Naturalmente, les decía, hay un momento en el que la gente de mi generación se encuentra con esa determinación de Spinoza como materialista. En mi caso fue esto, en mi caso y en el caso de las gentes de mi generación, es decir, digamos, del mundo de la izquierda maoísta posterior al 68. Esto, pero no en su forma editada, y ahora les explico el matiz. Esto es un libro publicado por Louis Althusser en el año 1974 y que lleva el título de Éléments d'autocritique, elementos de autocrítica. Los que tuvimos la suerte de trabajar con Althusser por aquellos años sabemos que esto no fue inicialmente un libro, sino que estos son las páginas recortadas a tijera por Althusser de otro libro, que se publicó en el 73, primero en inglés, en una revista marxista inglesa, Marxist Today, si no recuerdo mal, respuesta a John Lewis, y posteriormente en forma de librito en Francia. Luis tenía la costumbre, como saben ustedes, la
biografía de Luis Althusser fue extremadamente trágica y realmente lo que viene después de esto es ya la catástrofe. Es decir, Luis Althusser padeció una gravísima enfermedad psiquiátrica y acabó víctima, él y su esposa, más aún, víctima de esa terrible enfermedad psiquiátrica. Es probablemente la última obra importante que Althusser elabora. Esto, digo, queda inicialmente cortado a tijera y naturalmente Luis en aquella época tenía la costumbre de, antes de editar sus textos, dárselos a leer a sus amigos, siempre con la extrema discreción de que se leían en su casa y no se sacaba copia absolutamente de nada. Cuando yo leí esto, me quedé estupefacto ante un epígrafe que llevaba el título de Acerca de Spinoza. Naturalmente, todos sabíamos que Althusser era un estudioso fascinado por el siglo XVII, las referencias a Spinoza y a Pascal, por lo demás, habían aparecido en distintos textos suyos, pero hasta entonces no nos habíamos encontrado con una formulación tan brutal como la que aquí aparecía y que se resume en una fórmula. El mismo Althusser se pregunta ¿por qué? Se preguntarán quienes lean esto, ¿por qué promovemos el retorno a Spinoza? Hemos dado el rodeo, le détour, a través de Spinoza para ver algo más claro en la filosofía de Marx. Hemos hecho el rodeo a través de Spinoza para ver algo más claro acerca del rodeo de Marx a través de Hegel. La idea de Althusser en ese momento extraordinaria porque, al menos en mi caso confieso, carecía del instrumental académico para entender qué era lo que estaba en juego. La idea extraordinaria se resumía en una fórmula que lo utilizaba con una cierta frecuencia. Ustedes piensan que entre Hegel y Marx no hay nada. Se equivocan. Entre Hegel y Marx hay Spinoza. Naturalmente, solo cuando uno trata de meterse en el nacimiento del idealismo clásico alemán, entiende que esa fórmula del 73-74 de Althusser no es una mitad. A fin de cuentas, debería ser prácticamente un lugar común académico. Porque, y ahora sí, vayamos a la emergencia de Spinoza en el pensamiento contemporáneo. Estamos en el año 1794. Efectos históricos, no hace falta que les recuerde que el año 1794 es uno de los años más terribles de la edad contemporánea. Es el año del Gran Terror, el año que acaba en Thermidor, con lo que de algún modo se puede considerar el estallido final de la Revolución Francesa. Lo que viene después ya son los epílogos. Como Marcuse hace ya muchísimos años apuntó, pero después ha sido estudiado muy en detalle, la Revolución Francesa encontró en Alemania un eco extremadamente paradójico. Si ustedes leen eso que solemos designar como el más viejo proyecto de sistema del idealismo alemán, que son 2 folios y medio, más bien, perdón, de borrador elaborado por 3 estudiantes del
Stift, del seminario de Tübingen. Claro, lo que sucede es que esos tres jovencísimos estudiantes se llamaban Schelling, Hölderlin y Hegel. Ese más antiguo programa de sistema plantea perfectamente los términos de la paradoja. Si Francia ha sido el lugar, no da el nombre de Francia, pero cerca de nosotros ha tenido lugar la gran revolución que apunta a un nuevo, Alemania tendrá que asumir la misión de proyectar esa revolución en el ámbito del espíritu. Es un hermoso texto, tremendamente ambiguo en sus consecuencias, pero de una belleza extraordinaria, con toda esa fuerza de tres jóvenes de extraordinario talento que están, de algún modo, probando su instrumental. Pero bien, digo, lo que a estos tres jóvenes va a fascinarles de inmediato y van a considerar como la apertura de su camino es una lección, la lección inaugural con la que Fichte inaugura su cátedra en Jena. Jena en estos momentos es el corazón del romanticismo alemán. En Jena están los hermanos Schlegel, en Jena está Novalis, en Jena está la revista Atheneum. En Jena se está empezando, en función de, o gracias a un personaje sumamente pintoresco, hoy olvidado, pero en su época extraordinariamente influyente, Bader, se está estudiando, se está recuperando la tradición de la vieja mística especulativa del siglo XVI, en particular Jacob Böhme, también Silesius, pero sobre todo Jacob Böhme, sobre el cual va a construir Schelling muy pocos años después los fundamentos de la forma más madura de su sistema. Pues bien, digo, en 1794, Fichte, recomendado por Kant, se hace cargo de la cátedra de Jena y en septiembre dicta esa primera lección, que es un programa no para su cátedra, sino para el despertar del pensamiento alemán. Toda la intervención de Fichte es una interpelación a sus alumnos. Ante ustedes y ante mí se abre un destino. Ante ustedes y yo estamos llamados a. Y en un momento determinado, Fichte da las claves de ese destino que se abre ante él mismo y ante sus alumnos. No es verdad, ciertamente, que el yo puro sea un producto del no yo. Es wahr, nicht wahr, dass das reine Ich ein Produkt des Nicht-Ich. Perdóname. No da nombres, pero retengan ustedes la formulación. ¿Contra qué tenemos que luchar? Contra un pensamiento que pretenda que el yo sea un producto del no yo. Frente a ello, tendremos que proponer una teoría del yo trascendental fundante en la que el no yo sea puesto por la prioridad ontológica del yo.
Y de inmediato dice Fichte, la maldición es que ese sistema que dice que el yo es producto del no yo, ya existe. Y es el único sistema de la filosofía que existe. Y no da su nombre, pero naturalmente todo el mundo sabe en ese momento, porque todo el mundo conoce en ese momento el debate entre Jacobi y Mendelssohn, que saca a la luz la conversación de Jacobi con Lessing. Todo el mundo sabe que ese sistema se llama Spinoza, que ese sistema se llama espinosismo. ¿Por qué no puede ser aceptado? Porque sería la expresión de un materialismo trascendental que sería completamente contrario a la razón. Si Fichte no da el nombre de Spinoza, muy pocos meses después, el más brillante de los asistentes a aquellos primeros cursos, Schelling, que es en la época un crío, debe tener como 18 años, no recuerdo exactamente, pero en torno a los 18 años, publica sus cartas sobre el dogmatismo y el criticismo, en las cuales intenta sistematizar las lecciones de Fichte, que sintetiza en los siguientes términos poco equívocos. Debe suceder una de estas dos cosas. O bien kein subject, o bien no sujeto. Y entonces objeto absoluto. O bien no objeto y entonces sujeto absoluto. O bien materialismo trascendental, o bien idealismo trascendental. Y en este primer texto, Schelling plantea ya el tópico que será reproducido por Hegel y que será de algún modo uno de los tópicos centrales del idealismo clásico alemán. A partir de Spinoza no hay más alternativa que o desarrollar a Spinoza, a ir más allá de Spinoza, es decir, transformar el materialismo en idealismo, o cerrar la historia de la filosofía. Spinoza es naturalmente para los hombres del idealismo alemán, ante todo, la ética. Y ante todo, la necesidad de entender por qué esto se llama ética. ¿Por qué una obra cuya parte primera es un dedeo, es decir, conforme a todas las convenciones, algo que correspondería al ámbito de la teología? ¿Por qué esto, que es un dedeo, se empeña en utilizar, en presentarse a sí mismo como una ética? Los primeros comentaristas de Spinoza en el siglo XVII hablan, pienso en Stubb, por ejemplo, hablan de ese título como un engaño, es un camuflaje para que el libro pueda pasar desapercibido. Es un gravísimo error que, sobre todo Schelling, y yo diría que sobre todo en el Tratado sobre la esencia de la libertad humana,
que para mí es el gran texto del idealismo clásico alemán, años luz por encima de Hegel. Digo, los grandes nombres del idealismo clásico alemán sí entienden que la denominación de ética no es en modo alguno ni un camuflaje ni una arbitrariedad. Tienen necesariamente que entenderlo, puesto que, en última instancia, tanto Schelling como Hegel, y de algún modo Fichte, tienen perfectamente claro que lo que ellos están tratando de establecer es una metafísica de la libertad, y que una metafísica de la libertad solamente puede ser realizada en el ámbito de la construcción de una ética general. La correspondencia de los jóvenes Hegel y Schelling, eso aparece una y otra vez. La libertad es nuestro único problema. Tú y yo sabemos que es lo único que nos interesa. Pero claro, la libertad es efectivamente el tema central del libro de Spinoza, y la libertad es el problema central, con todas sus paradójicas, de la ética como disciplina teórica. Primera condición para entender lo que tienen ustedes al delante. Olvídense de todas las tonterías que les dirán que esto es un tratado de metafísica o un tratado de teología, o váyase usted. Esto es una ética. Ahora bien, tenemos que entender qué demonios es una ética. Y para entenderlo, yo les sugeriría que echasen directamente mano a la proposición 28 de la primera parte de ese dedeo de la ética de Spinoza. Pequeño paréntesis, se suele decir que la ética es muy dura de leer, no lo crean, lo que requiere es mucha sistematicidad. La ética es un libro que no admite, calas, ser abierto y cerrado. No, la ética es un libro que requiere ser leído en continuidad, por una razón, entre otras cosas, no la menosprecien porque es muy importante. Spinoza está forjando un léxico nuevo. El léxico de Spinoza no se corresponde con los usos léxicos ni de su época ni de la mayor parte de la filosofía anterior. Por lo tanto, él se toma un extremado cuidado en, cada vez que utiliza un término, de indicar cuál es la peculiaridad de uso de ese término. Como no sigan ustedes la continuidad de las definiciones, por aburrido que resulte seguir una definición tras de otra, no hay manera de seguir el texto. Sin embargo, para una lectura paciente, simplemente sistemática, es un texto precisamente que no ofrece grandes oscuridades. Pues decía, tomen como punto de arranque la proposición 28 de la primera parte, que yo pienso que es el centro de gravedad de esa primera parte y lo que cierra una teoría de la causalidad en Spinoza. Ninguna cosa singular, o sea, ninguna cosa que es finita y tiene una existencia determinada, puede existir ni ser determinada a obrar si no es determinada a existir y obrar por otra causa que es también finita y tiene una existencia determinada, y a su vez dicha causa no puede tampoco existir ni ser determinada a obrar si no es determinada a existir y obrar por otra que también es finita y tiene una existencia determinada, y así hasta el infinito. Si atienden ustedes a ese pasaje, ¿hay alguna duda? Si atienden ustedes a ese pasaje, tendrán ustedes la clave de la parte primera de la ética. Y con eso la clave de toda la ética. La parte primera de la ética, el dedeo, que naturalmente leído espontáneamente podría interpretarse como una teología o como una teodicea, el dedeo es una etiología, una teoría de la causalidad. ¿Por qué se llama dedeo? Porque el término deo en Spinoza, que es sinónimo del término sustancia,
que es el sinónimo del término naturaleza, indica la infinitud del espacio causal. Infinitud de un espacio causal no jerárquico. Eso diferenciaría a Spinoza de cualquier neoclásico. Eso diferenciaría a Spinoza de cualquier concepción emanatista o neoplatónica. La idea spinosiana, y eso es lo que es intolerable en su época, y sigue siendo intolerable cuando los autores del diccionario lo retoman, eso significa que cada punto, cada ente, si quieren llamarlo ustedes así, ente en el sentido naturalmente gramatical del término. Es que la verdad es que hablamos de ente como si eso fuera una cosa misteriosa, ¿no? Ente es el participio activo del verbo ser, punto. O sea, cada cosa que es. Y cada punto de realidad, cada ente, cada individuum, miren ustedes, para evitar jerga, Spinoza no utiliza en general ninguna de esas tres denominaciones. Utiliza únicamente la palabra cosa. Cada cosa. Para darse cuenta lo que eso significa, ¿eh? Decir que cada cosa. Teoría vectorial galileica, porque naturalmente esto viene directamente de Galileo. Que cada cosa es la resultante de una composición de fuerzas, cada una de las cuales es la resultante de una composición de fuerzas, cada una de las cuales es la resultante de una composición de fuerzas, y así, infinitamente, significa dos cosas. En primer lugar, que no hay sentido en la causalidad, que por lo tanto ninguna cosa tiene finalidad sino conflicto cuya resultante puede ser analizada solo en la medida en la que conozcamos el mayor número posible de los vectores que acaban confluyendo sobre él. Si nos podemos permitir el anacronismo, Spinoza estaría hablando de una causalidad en red que tiene una consecuencia inmediata, que eso sí detectan todos desde el mismo siglo XVII. El libro segundo de la física de Aristóteles acaba de saltar por los aires. Y la etiología que formula el libro segundo de la física de Aristóteles había sido la pieza de toque de todo el saber racional durante 22 siglos. Tanto en el ámbito de la filosofía cuanto en el ámbito de las ciencias previas. Realmente es a partir de Galileo cuando ya el sistema de causalidad vectorial desaparece. Y no lo olviden ustedes, cuando en el libro segundo de la física, que no me he traído porque es que ya no me cabía en la mochila, yo no sé cómo no me han echado del avión porque eso pesaba mucho más de lo que está permitido. Cuando Aristóteles en el libro segundo de la física desarrolla la teoría de las causas, y no lo olviden ustedes, después de describir todo el proceso dice, pero de todas estas causas, la que rige todas las demás es la que las orienta, la que fija su sentido, es decir, la causa final. ¿Qué sucede ahora? Toda realidad es un coágulo de vectores de fuerza, a los que Spinoza llama de potencia. Primer problema. Nada tiene sentido. El sentido es una metáfora artesanal.
decimos sobre ello continuamente. Claro, el señor que está, el ebanista que está fabricando una mesa tiene los planos de la mesa, por lo tanto él hace su plano de la mesa y a continuación la mesa la hace conforme a los planos. Pues decir que naturalmente observa la finalidad que en los planos le sale. Pero naturalmente estamos hablando de una actividad artesanal en la cual se presuponen los objetivos. Cuando hablamos de realidad, lo que usted no puede, aunque desgraciadamente todo el mundo lo hace, y de algún modo todos lo hacemos, es proyectar una metáfora artesanal que está jugando en todos los aspectos de nuestro comportamiento. A ver, nos comportamos mediante las ficciones de finalidades que nos permiten pensar que lo que hacemos tiene un sentido. Sabemos perfectamente que son mentiras, pero vamos a ver el sistema de convenciones de tráfico, el sistema de convenciones de comportamiento, todo eso, bueno, son convenciones, punto. Pero si no nos atenemos a ellas, pues hombre, los costes pueden ser más altos. Ahora bien, lo que es completamente ilegítimo es que pretenda usted atribuir eso a la realidad. El orden lo pone usted. El orden es el modo a través del cual los sujetos pueden agrupar mnemotécnicamente los datos y pueden repetirlos de un modo funcional. Pero si la realidad la componen fuerzas, determinaciones, punto primero, no es que el pedrusco con el que he tropezado carezca de sentido. Que carezca de sentido que yo me pregunte sobre su sentido. Es que lo que carece de sentido es cualquier cosa. Y es exactamente igual que cualquier cosa, yo, que no soy más que una cosa entre cosas. Punto primero, crucial. Ontológicamente, no hay diferencia básica entre eso a lo que Fichte llama yo y los objetos entre los cuales ese yo se mueve. Y que, por tanto, si efectivamente un sujeto puede introducir elementos modificativos en los objetos entre los cuales se mueve, exactamente igual los objetos entre los cuales se mueven configuran, facetan, tallan literalmente la estructura de su subjetividad. Eso a lo cual llamamos yo no es más que una red de palabras en las cuales coagulan imágenes y memoria. ¿Qué sucede entonces con la actuación humana? Tomen ustedes el asombroso axioma de la parte cuarta de la ética. Ética 4 axioma. En la naturaleza no se da ninguna cosa singular sin que se dé otra más potente y más fuerte. Dada una cosa cualquiera, se da otra más potente por la que aquella pueda ser destruida. La naturaleza es un inmenso campo de fuerzas cuya potencia se despliega en el tiempo. Cada nódulo de ese despliegue de fuerzas
posee lo que Spinoza llama un conatus, una fuerza de perseveración. Pero seamos sensatos. Algo que no es más que un entrecruzamiento de vectores, en primer lugar, no puede poseer una fuerza infinita. En segundo lugar, no puede poseer una estabilidad más allá del tiempo. Su fuerza está limitada a soportar las confrontaciones con las redes de fuerzas que a ella se presenten. Y su tiempo no es más que la tensión de estabilidad que se consigue mantener antes de que los elementos que con ella chocan la destruyan para configurar otra composición. Naturalmente, en el momento en que las fuerzas que están incidiendo sobre el punto S al que hemos llamado sujeto, pero puede llamar exactamente igual objeto, en el momento en el que esas fuerzas, en vez de contrarrestarse, se coliguen para hacer saltar por el aire, naturalmente esto desaparecerá, pero no significará una nihilización o una aniquilación, significará que el quantum de energía pasará a diversificarse hacia otras zonas y a componerse de modos diferentes. ¿Cómo, demonios, se puede construir una ética a partir de la constatación de que no somos más que quantum finito de fuerza confrontado a redes infinitas de quantums finitos de fuerza, a cuya red de redes llamamos Dios, o sustancia, o naturaleza? ¿Cómo se puede construir una ética? Esto es una teoría de la virtud, esto es una teoría de la libertad. Pues miren, Spinoza, ¿cómo decir?, es muy clásico en el planteamiento. Podemos establecer una estrategia de la virtud, una estrategia de la virtus. Hombre, sí. Siempre y cuando sepamos de qué estamos hablando. Es decir, siempre y cuando sepamos que virtus, mucho antes de significar esa cosa vaga en la que la ha convertido el léxico escolástico y el léxico piadoso, la virtud, está hablando. No, la virtud es la fuerza. Váyanse a su viejo diccionario de latín, del bachillerato, no hace falta que cojan un gran diccionario, cualquiera. ¿Qué es virtus? Fuerza. Sencillamente, fuerza. ¿Cómo definimos entonces, cómo definirá Spinoza esa estrategia de la virtud que debe guiar una ética? Suas virtutes sive suam agendi potentiam. Hablando de los hombres en Ética 3, proposición 45 escolio. Sus virtudes son lo mismo que su capacidad de actuar. Por virtud, Ética 4, demostración 8, perdón, definición 8, ¿qué digo yo? Definición 8. Por virtud, entiendo lo mismo que por potencia. Esto es, la virtud en cuanto referida al hombre es la misma esencia o naturaleza del hombre, en tanto que tiene la potestad de llevar a cabo ciertas cosas que pueden entenderse a través de las solas leyes de la naturaleza.
Naturalmente, ¿qué es lo que movería el desplazamiento de esa potencia? Pues, naturalmente que se pueden plantear modelos más o menos fantasiosos acerca de lo que lleva a los humanos a desplegar una dosis de potencia. Desplegar una dosis de potencia es costoso. Requiere un esfuerzo que además puede estrellarse. El despliegue de potencia es esencialmente regido por el deseo. Es lo que tienen ustedes en Ética 3. ...56... Vamos a ver si lo encontramos. Eso que encontramos en Ética 3.56. El deseo es la esencia o naturaleza misma de cada cual, en cuanto se la concibe como determinada a obrar algo en virtud de una constitución cualquiera que cada uno posee. Vamos a ver. Toda realidad tiene un conatus de permanencia, de perseverancia. Toda realidad. Esta botella seguirá teniendo el nivel de agua que tiene hasta que sea sometido a una fuerza, la mano que abre la botella y que modifica su contenido. El juego de fuerzas estabilizado es lo que Spinoza llamaría su perseverancia, la tendencia de toda realidad a permanecer tal cual mientras no sea sometida a una fuerza o a un sistema de fuerzas que la modifique. El deseo es sencillamente el conatus. El deseo es sencillamente el conatus acompañado de imagen, acompañado de conciencia. Conciencia no es conocimiento, conciencia es representación. Cuando alguien dice, yo soy consciente de, diga, sea usted lo que quiera, pero su conciencia, pues, no me resuelve el teorema de Pitágoras. ¿Qué quiere? El deseo no es más que la peculiaridad de esa cosa llamada humano para mantenerse constante, para mantener su constancia, desplegando el sistema de imágenes que le permitan representársela y, por lo tanto, introducir los medios necesarios para hacerlo. Y como se nos acaba la hora, quisiera simplemente, porque vale la pena tenerlo a la vista, recordarle cómo se cierra la ética de Spinoza. Naturalmente, solo aquel que alcanza el conocimiento de cuál sea el sistema de constricciones al cual está sometido, solo ese podrá dominarlo. Naturalmente que si yo me tiro de un 7º piso, me mato exactamente igual si sé que me voy a matar que si no sé que me voy a matar. Pero si sé que me voy a matar, a lo mejor puedo calcular un sistema de reacciones frente al aire que me permita pues, salir volando o planeando, lo que demonios sea. La dependencia de las fuerzas sigue siendo la misma, pero yo introduzco a través del conocimiento un juego de fuerzas contra fuerzas del cual puedo extraer un aumento de mi potencia. Conclusión simplemente de la ética. El ignorante, aparte de ser zarandeado de muchos modos por las causas exteriores y de no poseer jamás el verdadero contento del ánimo, vive además casi inconsciente de sí mismo
de Dios, ya saben lo que es Dios, el conjunto de las causas y de las cosas. Y tan pronto como deja de padecer, deja también de ser. Es una crueldad extrema, pero de una lucidez extrema. Miren ustedes, el ignorante no tiene más que su padecimiento. Y cuando deja de padecer, sencillamente desaparece. El sabio es sencillamente aquel que trata de establecer cuáles son las condiciones que le determinan, las condiciones que le atormentan y frente a las cuales puede rebelarse. Es naturalmente la única vía que nos permite ser libres en el conocimiento de aquello que somos capaces y de aquello que no somos capaces de hacer. Pero alcanzar ese grado, y ese sí ya es el final de la ética, es lo más excelso, pero todo lo excelso es tan difícil como escaso. Muchas gracias.